¿Cómo defines tú a Julio Iglesias como persona? Mala persona. Mala persona. Cruel. La peor persona que he encontrado en mi vida. Pude entrevistar en exclusiva para las cámaras del Gordo y la Flaca a María Edite, expareja sentimental de Julio Iglesias y madre del presunto hijo que tuvo con Julio Iglesias, Javier Santos. Ambos, María y Javier, se han pronunciado en las últimas horas apoyando a las presuntas víctimas que alegan que sufrieron agresiones sexuales por Julio Iglesias. Veamos en esta pieza todo lo que me ha contado María Edite. La bailarina María Edite Santos asegura que en los años 70 mantuvo un breve romance con Julio Iglesias, del cual nació su hijo Javier Santos, quien desde hace décadas ha entablado una intensa batalla legal para que se le reconozca como hijo legítimo. ¿En qué momento tú levantas el teléfono y llamas a Julio y le dices que estás embarazada? Cuando me entero de que estoy embarazada, lo que tengo que hacer es buscarme trabajo. Porque ya no podía seguir en el ballet, porque la barriguita iba creciendo. Bien. Entonces me vine a Valencia. ¿Cuándo Julio sabe de la existencia de Javier Santos? Sí. Teniendo a mi hijo un añito solo, el ballet siguió sin mí, ¿no? Entonces una de mis amigas y compañeras, que se llamaba Nicole McDonald, se encontró con Julio y creo que fue en Córcega. Ella se lo comunica. Sí. Se lo comunica porque él pregunta por mí. Él es el que pregunta por mí a ella. Y tu amiga le dice, pues a ti. Y entonces mi amiga le dice, Mayrite se quedó en Valencia, está viviendo en Valencia porque tiene un hijo tuyo que se llama Javier. ¿Cuál fue la reacción de Julio Iglesias? Cambió el tema. Ya no quiso saber de la historia, cambió de tema. ¿Nunca más preguntó por ti? No. Según María, ella no sabía quién era Julio Iglesias y desde que se enteró que estaba casado, nunca más quiso verlo. Esperé el momento de volver a Julio y volver a verlo. Y esto, cuando mi hijo ya tenía, pues era adolescente. Me entero de que Julio viene aquí justo a Valencia, al estadio, a un concierto. Llegué conmigo a mi hijo. ¿Y desde el año 75 hasta aquí no has vuelto a hablar con él? No. ¿Te has puesto en contacto con él? Intenté. Si hubiera querido la fama, como mucha gente ha pensado, y el dinero, hubiera llamado en ese momento a todos los medios de comunicación para que se presentaran ahí. Yo iba con mi hijo. No lo hice. Fui sola con mi hijo. Me mandó la seguridad a tirarme a patadas. Entonces, mi orgullo, mi historia era tan dura y tan... una impotencia tan sumamente grande que dije, pues ahora voy por la ley. Porque tu hijo no quiere seguir luchando con la justicia estadounidense la paternidad de Julio Iglesias. A ver, no es que no quiera, que la verdad... ¿O por qué ha tirado la toalla? La toalla la tiró porque todo esto conlleva a mucho dinero. Y nosotros no somos millonarios como es Julio, ¿no? ¿Qué es lo que busca tu hijo con Julio Iglesias? Porque él le ha renunciado al dinero. ¿Qué es lo que busca, cariño? Sentirlo, sentir que es su padre y que él lo sabe. Entonces, yo qué sé, tocarlo, darle 2 besos. O sea, la sensibilidad de un ser humano. A ver, en este caso, es Julio Iglesias el que tiene que pedir perdón a nuestro hijo, no nuestro hijo a ti. Él no tiene culpa de estar en este mundo. Si la gente piensa que yo quiero lujos, dinero, están equivocados, muy equivocados. ¿Sabes lo que más aprecio en este mundo? No solamente lo que he dicho antes, que son mis hijos, es la libertad. Y toda esta gente multimillonaria y con tanto poder no tiene libertad. ¿Tú a quién crees dentro del núcleo de amigos de Julio Iglesias que está o que ha puesto trabas a que se reconozca legítimamente a tu hijo Javier Santos? El rey emérito, Juan Carlos, porque son iguales, son muy amigos. Uno de ellos, el rey Juan Carlos. Esta es mi opinión, ¿eh? ¿Y en qué te basas? Mi base es de que son íntimos, amigos, y el poder se junta al poder. ¿Cómo defines tú a Julio Iglesias como persona? Mala persona. Mala persona. Cruel. La peor persona que he encontrado en mi vida.
Lili, Raúl, y dejadme deciros que a mí personalmente lo que más me ha sorprendido de esta entrevista que he podido hacer a María Edite es cómo ella misma describe a Julio Iglesias. Lo describe como una persona cruel y mala. Y por otro lado, también me llama mucho la atención cuando dice María Edite que es el rey Juan Carlos emérito quien ha bloqueado en los juzgados en España para que Julio Iglesias reconozca públicamente a su hijo, a Javier Santos, como hijo legítimo. Bueno, yo desde Madrid me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Muy buen trabajo, Jordi. Mira, Lili, este chico lo conozco y a la madre perfectamente bien, porque cuando ellos venían aquí a Estados Unidos para también que Julio lo reconociera, los entrevisté en varias ocasiones, estamos hablando hace más de 25 años atrás. El hecho es que si tú ves al niño, es exacto a Julio Iglesias, es exacto a los hijos de Julio Iglesias. O sea, que tú puedes pensar que sí, que estoy casi 100% seguro que es hijo de Julio Iglesias. Pero también cuando ella se expresa de esa manera de Julio Iglesias, se expresa de esa manera porque Julio Iglesias nunca la reconoció a ella o a su hijo. Esto es muy parecido a lo que ha pasado en España con otro famoso, el torero, el cordobés. Otro amigo mío es el hijo del cordobés, que también es torero y es tan famoso como fue su padre. Y estuvo por años tratando de ser reconocido por su padre, por el cordobés, y no lo reconocía de ninguna manera, hasta que finalmente, después de muchos años, ya después que el padre tenía cerca de, no sé, 70 años, 80, lo reconoció que sí, que era su hijo. ¿Te acuerdas que en un lugar llevaron una servilleta que había tirado el cordobés para sacarle ahí el DNA y saber que sí, que era hijo del cordobés? Esto es algo parecido a lo que pasa con este niño, esta mujer y Julio Iglesias. Pasó con el cordobés y con su hijo, que también es torero y es extremadamente famoso. Sí, pero bueno, como dice la madre, él solo no ha pedido dinero, lo único que quiere es ser reconocido y que le diga, sí, soy tu padre. En muchas ocasiones eso nunca se da, Raúl. No sé, yo nunca, no conozco a nadie que le haya pasado eso. De la manera que yo veo esto sí lo veo un poquito porque me da pena. Y si pide dinero, ¿y qué? Si es hijo tuyo, mantiénelo. Yo sé. Tienes que hacerlo. Pero de todas maneras... Pero ¿cómo es? Entre marido y mujer nadie se mete, y entre una pareja que ha tenido un hijo y no sé si ella no le comunicó a tiempo, no sé si él se... ¿Qué habrá pasado ahí de verdad, señores? Porque es la historia de ella, sin saber la de él. Pero claro, ella tiene su opinión. Estoy segura que Julio tiene la de él, Raúl. Obviamente. Y al final la víctima es él, es Javier, con todo esto. También estas chicas que han acusado a Julio de todo esto, todo está documentado perfectamente bien. Y dice que tienen todas las pruebas que esto que sucedió fue verdad. Entonces, esto yo creo que la ley es los únicos que pueden... Solo la ley va a poder...